En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Saludamos hasta ahora a César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C. César, buen día, qué gusto saludarte. Buenos días, José, qué gusto de verte. Bien, vamos a conversar de varios temas, pero comencemos quizá por el tema que más reciente, ¿no? El Congreso acaba de aprobar en primera votación la reforma constitucional que permite el retorno a la bicameralidad, ¿no? Con una Cámara de Diputados de 130 integrantes y una Cámara de Senadores de 60 miembros, pero además la reforma plantea la reelección inmediata de parlamentarios, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta decisión del Congreso? Bueno, lo que se ha visto durante los últimos años ha sido prácticamente un poder legislativo totalmente minimizado, con actores de escasa experiencia y muchos de ellos de escasa ética y moral, sin seguir parámetros mínimos de lo que es la figura pública y en el caso particular del legislativo, la imagen que tiene que transmitir hacia la sociedad, como dadores de leyes, como fiscalizadores o como representantes de las diferentes localidades. Entonces, una reelección es devolverle a la gente la decisión de si estás haciendo bien tu trabajo te reelijo y si no estás haciendo bien tu trabajo te cambio. Pero ya eso quedaría en manos del electorado. Entonces, es una medida, creo yo, que nuevamente le estaría devolviendo a la población la posibilidad de reelegir aquellos congresistas que la hacen bien, que por cierto hoy tenemos muy poco de ellos, o de castigar a aquellos que no cumplen con las expectativas. Tener un Congreso limitado a una gestión prácticamente desmotiva a hacer un trabajo serio y concienzudo, porque al final no tengo que mostrar, porque igual voy a dejar mis funciones después de 5 años. Tener una Cámara alta, una Cámara de Senadores, habría que ver en cuánto genera un conflicto con lo que se llama, con la institución que tenemos, que es el Tribunal Constitucional. Porque hasta donde yo tengo memoria, el Senado servía precisamente para hacer interpretación de la Constitución, entre otras cosas, como por ejemplo, aquellos proyectos de ley muy sensibles entraban a un punto de reflexión de aquellos mejores ciudadanos, senadores de la República, con una amplia y vasta capacidad de entender la problemática para poder determinar la viabilidad o no de determinadas normas. Entonces, lo primero que me preocuparía es determinar en cuánto se contraponen con la labor del Tribunal Constitucional, y si eso no se contrapone o se afinan algunas figuras, tendríamos un Senado que entraría pues a fortalecer las decisiones políticas en el poder legislativo, ¿no? Hay quienes estiman que la presencia de un Senado le da un contrapeso político precisamente a estas decisiones que se están tomando solamente en un modelo unicameral. Así es, o sea, es lo que tú, cuando no estás de acuerdo con algo, vas y le dices al Tribunal Constitucional, oye, interprétame esta situación. Entonces, el Senado sería ese espacio dentro del legislativo, dentro del espacio donde se dan las leyes, para poder determinar constitucionalidad o no determinadas iniciativas. Por eso te digo, sería muy bueno ver en cuánto no se contrapone con la labor del Tribunal Constitucional. Cuando había Cámara de Senadores, estamos hablando
Antes del golpe militar y después teníamos Cámara de Senadores en el gobierno de Belaúnde, teníamos Cámara de Senadores en el gobierno de Alan García. Había ese punto, ¿no? Ese punto de reflexión, y no había tribunal constitucional, sino que a través de el ejercicio que se hacía en esta Cámara Alta se podía dilucidar de mejor manera las iniciativas legislativas que provenían inclusive no solamente de la Cámara Baja o de la Cámara de Diputados, sino también de algunos organismos autónomos, ¿no? Ahora, te preguntaba este contrapeso por lo que estamos viendo en el Parlamento actual, ¿no? Pues hay muchas leyes que son cuestionadas por el excesivo populismo, por el excesivo clientelismo, como se está manejando el país, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, con una Cámara de Senadores vamos a tener precisamente unos reflectores puestos y un contrapeso que permita, ¿no?, evitar este tipo de excesos, esta permanente acción de populismo, clientelaje político, ¿no? ¿Tú qué piensas? Así es. En la teoría, así debería ser. Así debería funcionar. Pero, si no tendríamos, si no tenemos claro cuáles son las características de esta Cámara, por ejemplo, el perfil que se busca de los senadores, grado de instrucción, edad, algunas condiciones básicas que te garanticen que vas a tener una Cámara de Senadores realmente reflexiva, inteligente, concertadora. Si no nos garantizamos que vamos a tener esa Cámara Alta con esas características fundamentales, entonces estaríamos incrementando la ineficiencia que hoy estamos sufriendo en el Parlamento Nacional. Ahora, esta creo decisión... yo que mucho depende de cómo se reglamente y qué requisitos deben tener aquellos peruanos que quieren pretender ser senadores de la República. Ahora, César, esto le puede cambiar... Sí, dime. Esto le puede cambiar el humor a la población, en el sentido que la población desaprueba, ¿no?, con más del 80% la labor del Parlamento. Proponerle la bicameralidad, un Congreso de 2 cámaras, esto puede de una u otra manera morigerar el estado anímico de la población, que en realidad detesta al Congreso. No creo que vaya por ese lado, no creo que vaya por el lado de, digamos, calmar la mala percepción que tiene el Parlamento. Creo que por ese lado no va. Todo depende de cómo se elige y qué perfil van a tener aquellos que van a pretender ser senadores de la República y la actuación que van a tener. Es un trabajo parlamentario muy fino, ¿ah? Si han aprobado en primera legislatura la bicameralidad, yo creo que todavía les falta mucho trabajo para hacer que precisamente sea funcional en la función legislativa del Estado. Porque si no se toman los cuidados, si esto de acá es un acomodo político, como pareciese que estaría dándose, o sea, hay agrupaciones políticas que están viendo la Cámara de Senadores como una oportunidad de tener un poder, digamos, más superlativo, y no están viendo en la necesidad del país. Hablo directamente de Alianza para el Progreso, hablo directamente de Fuerza Popular. Si lo están mirando así como un botín, yo creo que le estarían haciendo un flaco favor al Estado peruano. Pero si realmente están tomando conciencia de que deben legislar para construir un estamento político, legislativo, de mejor performance, de mejor calidad, entonces ahí sí estaríamos bien, y la población al final se va a dar cuenta de que ese es un mecanismo que le ayudaría a que sus expresiones, sus necesidades se vean reflejadas a través de legislaciones más eficientes y más positivas, ¿no? Entonces todo depende de la forma como lo hagas. Teóricamente puede estar muy bien, pero si lo haces mal y lo implementas mal, creo que sería la pérdida de la oportunidad en creer
que en dos cámaras se podría legislar de mejor manera para los intereses del país. César, ahora permite abordar un poco un tema que tú dominas bastante, es el tema económico, ¿no? Y hemos estado en menos de 60 días asistiendo a foros donde se exige así de manera urgente la inversión privada, ¿no? Primero Perumín y ahora recientemente la conferencia anual de ejecutivos, ¿no? Hay coincidencias, ¿no? En el sentido que lo único que puede reactivar nuestra economía es la inversión privada, claro, con un marco legal que permita tener predictibilidad, se exige también, o sea, el tema de la estabilidad política, ¿no? Que son requerimientos que exigen los inversionistas para llegar a un país, ¿no? Entonces, ¿cómo estás mirando tú este tema? Porque cuando uno escucha al gobierno, ellos dicen, sí, tenemos la voluntad. Lo he escuchado al ministro Contreras, lo he escuchado al ministro de Energía y Minas, Vera Garurevich, y también al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pero la gente dice, ¿hasta cuándo el gobierno hace un gol? ¿Cuándo el gobierno va a destrabar verdaderamente un proyecto en la necesidad que requerimos en estos momentos, ¿no? ¿Cómo estás mirando, observando este tema? Decimos, o nuestras autoridades dicen lo que, digamos, dicen que van a hacer lo que el sentido común nos indica. Voy a hacer un plan para reactivar las pymes, las pequeñas y microempresas. Voy a hacer, en mi paquete voy a tener medidas que van a destrabar los proyectos de inversión minera. Vamos a invertir en inversión pública, principalmente para contrarrestar los efectos del niño global. O sea, todo, José, dicen, tienen y elaboran en papel con tinta los planes. El problema está en la ejecución. Mal que bien uno puede entrar en una relación de lógica, de que si se aplica adecuadamente lo que están diciendo, podríamos tener una posibilidad de reactivación. Pero ¿cuál es el gran problema? Y no es de ahora, lo hemos visto en gobiernos anteriores. Ofrecen hacer cosas y lo ponen en blanco y negro, pero no lo ponen en la realidad. Entonces, para mí, el gran problema de los 25 puntos de su plan es que este gobierno no tiene la capacidad de ejecutar lo que dicen que van a hacer. No tienen la capacidad para, por ejemplo, destrabar los proyectos públicos que se supone que están en su cancha, porque tienen un enmarañado de problemas que evita que sean ágiles en el momento del otorgamiento de las buenas pros. Ahora hablan de las asociatividades públicas privadas, como si fuese la gran solución. Eso de ahí es una buena medida en la medida, valga la redundancia, en que el Estado sea ágil y sea menos corrupto. Pero si el Estado es corrupto, va a contaminar esta forma de hacer inversión pública mediante la asociatividad pública-privada. O sea, dicen, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Dicen que van a destrabar los proyectos mineros. La mayoría de los proyectos a que hace referencia son proyectos que ya están en marcha. Así es. Pero nuevos proyectos, No por tenemos. ejemplo, me hubiera gustado que hablen de Tía María. Que el gobierno te diga, vamos desde mañana un equipo de concertación y de negociación a Tía María a conversar con la gente para sacar adelante ese proyecto. O vámonos a Cajamarca a convencer a la gente de que impulsen y pidan el proyecto Conga o el proyecto Quilmes, porque con eso, o sea, las acciones están ausentes del discurso. Y a mí me preocupa mucho eso, porque con las palabras no haces crecimiento económico. Haces crecimiento económico con las acciones. Ahora, quieren resolver el problema de la pequeña y microempresa con más crédito, o sea, con más endeudamiento, cuando tienes un mercado contraído. O sea, Bueno, te doy plata para que produzcas más, pero no tienes quien te compre tus productos. Creo que están mirando
están poniendo nuevamente la carreta delante de los caballos. Y Y eso de allí es un problema de gestión. No, y problema de y toma de Tú te decisiones. asesoras y lo planteas y lo sustentas, Y es pero hazlo. toma de Hazlo. decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú acabas de señalar dos aspectos interesantes como una muestra de que sí, verdaderamente el gobierno quisiera destrabar o quisiera avanzar con nuevos proyectos de inversión, ¿no? Mira, citaste el caso de Tía María, citaba el caso de Cajamarca, ¿no? Pero mientras el gobierno se desgasta en anunciar que va a destrabar, que hay que tener confianza, que hay que ser optimistas, vemos cómo actúan quienes se oponen a los proyectos. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, para situarte, tú conoces muy bien esta realidad, ¿no? En estos momentos hay un proyecto que es exploración, un proyecto Colpayop, que está ubicado en Chetilla. Es exploración, ¿ah? Exploración. Pero ya de inmediato hay gente que empieza ya a bloquear, a frenar, ya crean un frente de defensa, movilizan a la gente de, no solamente de Cajamarca, sino a la gente de toda la cuenca del Jequetepeque, ¿no? Hablan de la intangibilidad, cuando es solamente exploración. Fíjate, el gobierno se demora una eternidad en toma de decisiones, pero otros sectores, opositores a las inversiones mineras, actúan de inmediato. ¿Cómo miras este tema? O sea, un contrasentido total, ¿no? Por eso te digo, o sea, es lindo, es que los genios del actual gobierno creen que diciendo las cosas se hacen, pensando las cosas se hacen con acciones. Y te digo, siempre he pedido, el gobierno tiene que ponerse la camiseta de la inversión, salir a los lugares, ir a la población, pecharse con los antimineros. O sea, no pueden haber funcionarios cobardes de que viene un antiminero o Grufides o el padre Arana o Mirta Vázquez y los hagan correr. Entonces, así no vas a tener ninguna posibilidad Y se les engaña a la población. Que vaya a cumplir. César, lo más grave es que se les engaña a la población. Esto es exploración. No hay ninguna posibilidad de contaminación. O sea, eso es una realidad. Tú conoces muy bien de cerca el tema. Sin embargo, confundiendo, engañando, el Estado se queda impávido. Los funcionarios que reciben su sueldo mensual, que inclusive tienen área de resolución de conflictos, se asustan cuando le ponen 50, 60 campesinos gritándole su madre. O sea, si no tienen la capacidad de llevar la información correcta, de hacerse entender, todo lo que prometan no se va a llevar a cabo. Hace rato los antimineros están ganándole la batalla a la inversión minera, con un Estado totalmente, con un silencio cómplice. Entonces dime tú, ¿cómo yo puedo creer que lo que están diciendo en esos 25 puntos se van a llevar a la realidad? Va a pasar el primer trimestre del 2024 y nos van a decir, uy, no hemos podido hacerlo porque tal conflicto o tal situación. Eso ya se sabe, el trabajo no es fácil, pero tienen que saber afrontar las dificultades que te confronta la acción que tú vas a emprender si es que realmente quieres que haya desarrollo y haya inversión. Caso contrario, yo no me quedo con las palabras, las palabras bonitas, el CADE, Perumín, ahora están los ingenieros geólogos haciendo otra reunión. Todo eso muy bonito, pero allí no está la solución está en la cancha. Es como cuando nos ganaron 2-0 en La Paz. La solución no está en que mi esquema, que voy a poner a la pagadura, no, es cómo juegas el partido. Y si no lo juegas bien, te ganan. Y eso esperemos que no pase con nuestro país y con nuestro potencial económico, que cada vez se quede en potencial por cobardías, digo yo, por cobardías del sector público y también por cobardías del sector empresarial, ¿no? Que tengas un bonito domingo, un abrazo. Gracias. Conversábamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C en la semana.
Don C. con César Zamora Bento.